Hola, buen día. Es un gusto darte la bienvenida a este espacio que vos, ya sabes, con buena cuota de pretensión denominamos en el blanco, por aquello de tratar de ocuparnos de lo que creemos debieran ser precisamente tratados como problemas del ciudadano común argentino. A partir de analizar las decisiones o no decisiones que se toman desde el sector público o desde el sector privado, a nivel local, regional e internacional, solo porque más de una vez son presentadas públicamente como medias verdades o de una manera algo capciosa y no te explican el impacto que van a tener en tu situación como trabajador, como consumidor, en definitiva en tu calidad de vida. En esta oportunidad vamos a posar la mirada sobre el proceso electoral, pero sobre la calidad del proceso electoral. Ustedes saben que estamos a poco más de un mes de la elección presidencial y en todos estos, este sistema de, este juego de la oca en que se convirtió el proceso electoral, en que donde tenés que ir avanzando pasos, han quedado cada vez más, digamos, más sospechas, han quedado a la vista una cantidad enorme de irregularidades en los comicios de Santa Fe, en los comicios de Tucumán, en las PASO aquí en la provincia de Buenos Aires. Los votantes nos encontramos cada vez con más problemas para votar. Yo les decía, lo debatía días pasados con algunos amigos que no estaban muy de acuerdo con eso, pero yo tengo la sensación de que no se nos convoca a elegir, se nos convoca a optar, porque entras tenés que comerte colas y colas para votar, por ejemplo en el Gran Buenos Aires. Cuando entras tenés boletas kilométricas, donde si tenés ganas realmente de elegir entre partidos, porque si tuvieras la decisión de combinar determinada fuerza, porque te gusta este candidato y te gusta aquel candidato de aquel otro partido, en realidad te va a odiar todo el que esté en la cola, porque vas a tardar 2 millones de años allá dentro del cuarto oscuro, te vas a tener que ir armado, además vas a tener que ir con una tijera, con una regla para poder cortarlo y para que no destruir la boleta, toda esa ingeniería, y los que defienden el sistema te dicen, bueno, pero eso lo arreglás fácil porque tenés que ir a buscar las boletas antes y llevarlas el día de la votación, es decir, te cargan a vos la responsabilidad de la elección, cuando en realidad creo que precisamente un buen sistema debiera darte la posibilidad de elegir tranquilamente y elegir lo más fácil posible. Creo que en Argentina no se están dando estas condiciones, más allá de quién gane, quién no gane. Estamos hablando de preservar la voluntad popular. Y la sensación es que en los últimos años está cada vez más dañada, precisamente porque se plantean inclusive reglas de juego que los propios jugadores violan. De hecho, nos toca ir a primarias obligatoriamente, donde hay partidos donde no respetan el espíritu de las primarias y no hacen una interna entre ellos. Directamente digitan la fórmula solo para tratar de generar la creencia de que han resultado más votados y posicionarse después con ventaja para el resto del juego de la OCA, como lo denominé recién. Nos van a acompañar hoy para tratar de ver, bueno, si realmente tenemos algunos problemas y qué clase de problemas tenemos. Yo estoy convencido que sí. Pablo Olivera da Silva, que es coordinador nacional de capacitación de la red Ser Fiscal, una red que lanzó en los últimos días algunas propuestas que se están debatiendo por estas horas. Y Leandro Querido, que es director general de la ONG Transparencia Electoral. Los dos son politicólogos, digamos, licenciados en Ciencias Políticas, vos de la UCES, de la Universidad de Ciencias Sociales e Empresariales. No, empresariales y sociales, al revés lo dije, vos de la Universidad de Buenos Aires. Este va a ser el compromiso para hoy, muchachos. Explicarle al televidente por qué caímos en esta situación y qué se podría hacer para salvarla en la emergencia, digo, porque ahora vamos a elegir presidente, y pensando en el mercado, en el mediano plazo, cómo mejorar el proceso electoral en la Argentina. Acompáñanos. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira.
Y ahora BBVA Francés presenta Camino al Éxito, la nueva plataforma para el crecimiento de tu pyme. Ingresá a www.caminoalexito.com, inscríbete en la jornada de formación presencial y conoce las mejores herramientas para desarrollar con éxito tus negocios. BBVA Francés. Adelante. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Bueno, muchachos, ustedes escucharon la introducción y quería saber si tienen alguna diferencia con lo que he planteado, digamos, respecto de si tienen la misma sensación, digamos, la sensación, lo que plantea es la sensación del ciudadano común. Sin lugar a dudas. Quiero saber si ustedes como especialistas vieron algo que se me haya pasado de largo, digamos. Lo que recién decía Javier, coincido plenamente, porque en definitiva los sistemas electorales, el debate sobre los sistemas electorales, hay que tomarlo como una verdadera política pública. Cuando es una imposición de una mayoría transitoria, como ocurre en muchas provincias de nuestro país, termina siendo una imposición de reglas en donde el ventajismo, el concepto de cancha inclinada, en donde la oposición luego tiene que hacer un montón de cosas, ganarle por puntos al partido de poder, ¿no? Eso es lo que pasa en muchas provincias de nuestro país: Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Chaco, Tucumán. Te diría que ganarle por nocaut, si le gana por puntos se lo van a discutir en realidad. Exacto. Claro. Por eso el debate de los sistemas electorales es fundamental, porque en definitiva vos hablabas de cómo afecta la política pública al trabajador, por ejemplo, o al ciudadano, y en este caso cómo afecta al elector, ¿no? Por lo tanto, cuando se debilita el edificio democrático, lo primero que aparece es reglas poco claras desde el punto de vista electoral, elecciones poco equitativas, poco transparentes. Es realmente un problema, y me da la sensación que saltó ahora, ¿no? El gran debate público acerca de qué tipo de elecciones tenemos. Ojalá salte ahora, por eso los convocamos. Vos, Pablo, ¿qué suscribís y qué apuntás? Lo mencionaste en la introducción respecto del derecho, o mejor dicho, el derecho constitucional a poder elegir, que está hoy vulnerado, porque el hecho de que sigamos teniendo un sistema que quedó obsoleto, como es el de las boletas, sabiendo que casi todo el mundo... El de las listas sábanas. Sí, más allá de eso, el hecho de utilizar la boleta de papel, la boleta sábana, con todas las categorías de la boleta de papel, en el mundo se trabaja con el sistema de boleta única de papel. No hablemos de lo que es la cuestión sobre los métodos electrónicos o no de administración, que hay un montón y es muy diverso. Es un debate extenso que hay que dar, porque en algunos países se ha declarado la inconstitucionalidad del uso de estos regímenes. Así que básicamente la idea es hablar sobre lo que es el sistema de boleta única, en el cual todos están en igualdad de condiciones y están en el mismo paño. Cuando vos haces la referencia esta en el mundo, estás hablando obviamente no los sistemas electorales que ya han migrado hacia la electrónica, digamos. Estás hablando del papel. Claro. En realidad en Argentina es posible esto. Ya existe. En algunas provincias, sí, pero digo... A nivel nacional también existe. En cárceles y consulados donde votan los argentinos del exterior se utiliza la boleta única. Ah, no sabía. Claro, y eso es uno de los fundamentos que hemos aplicado para poder llevar adelante esta propuesta de la boleta única complementaria, que entendemos que es un paliativo, no estamos haciendo nada más allá. Porque te quería explicar, sí. El preconcepto que tenía es, bueno, yo pienso en boleta única en otros países y por ahí tienen partidos más tradicionales, entonces, bueno, es una boleta única un poco más chica, no tan compleja, porque no tenés como acá que son facciones prácticamente. En las PASO se votó con boleta única, como te digo, en las cárceles y en los consulados del exterior. Por supuesto que estamos hablando de cargos nacionales, pero de todas formas no es algo que es descabellado, ni mucho menos es una situación que hay que definir en el Congreso. Estamos hablando de normativizar algo que le da la posibilidad al elector de tener toda la oferta sin ningún tipo de sustracción, o que no hay algunos partidos que no le dieron el dinero para poder imprimir las boletas y no llegaron. Los partidos chicos realmente corren con mucha desventaja, como decía. Eso quería preguntarle. Si ustedes tuvieran que hacer un ranking de cuáles son los que ven como los... me sale la palabra deterioro, ¿no? Las fallas más evidentes de hoy del sistema electoral argentino, las más peligrosas que tienen, ¿cuál crees que son? Bueno, en primer lugar, se dijo desde la autoridad electoral que los partidos, para controlar los comicios, debían poner un fiscal por mesa. En las PASO, por ejemplo, la oposición de la provincia de Buenos Aires hizo un gran esfuerzo, puso muchos fiscales. Ahora, en el caso Tucumán, Cano reconoció que puso en el 90% de las mesas un fiscal, y sin embargo nos damos cuenta que con eso no alcanza. Hay que controlar también otras etapas del proceso electoral.
Una de ellas tiene que ver con el papel del Correo Argentino, que cumple un papel determinante, porque es el que lleva a cabo toda la logística del comicio, de los comicios, y justamente es el que traslada finalmente la urna, sí. La urna y el telegrama, ¿no? El telegrama. Por lo tanto, allí tenemos un punto en el cual hay que ponerle más control. Yo creo que los partidos políticos de la oposición han tomado conciencia en estos últimos meses que el papel del correo hay que controlarlo. Y no basta con lo que dijo el director del Correo en estos días, que ellos realizan controles internos, que todo es muy seguro. No. Hace falta control partidario y control externo de la tarea que desarrolla el Correo Argentino. Es decir, que el telegrama, que en realidad cuando se cerró la planilla del conteo de votos, el telegrama refleje eso, pero además el que llegue y se reporte sea el mismo, pero digamos, claro, porque se han encontrado muchísimos casos donde no pero, hay Javier, mira, diferencias una cosita evidentes. cortita, Javier. El caso Tucumán. El Correo hizo el trabajo, no solo de traslado de los telegramas, sino de la carga. 20% sin cargar, en una elección, 20% sin cargar. A nivel nacional lo hace una empresa, ¿no? Privada, sí. el tema de la carga. Indra en El Salvador manda el certificado de escrutinio desde el centro de votación, copia fiel, escaneado. Ahí no hay problemas, no hay errores humanos de carga, que es lo que denunció Vidal, Felipe y aquí seguimos con la logística de no, lo tienen que llevar como si fuera un chasqui. No, pero aparte hay otro tema y que tiene que ver con esto de que ya está en la ley, porque de hecho lo que está diciendo Leandro, en la ley indica que los partidos pueden tener un fiscal para que acompañe las urnas, para que acompañe las actas y los telegramas. Sí, recordemos que no solamente el telegrama, sino también el sobre de actas, que es el verdadero documento público para que el escrutinio definitivo pueda tener ese conteo validez. También tenemos otro problema que es con las autoridades de mesa. En las últimas elecciones, en 2013, hubo 30% de errores en incidencia de todos los resultados de los telegramas. Es muchísimo. Y esos son errores humanos. Muy alto, porque estás hablando de 30%, exacto, casi un tercio. Casi digamos. un tercio de la elección tuvo errores que tuvo que salvarse abriendo las urnas, tratando de ver cómo se llegaba a los números, porque los números no daban las coincidencias de lo que tenía que ser la cantidad de electores. ¿Y esos errores, si tuvieras que identificarlos, cuáles fueron? Por supuesto, tiene que ver con que no dan las sumas entre los electores de la mesa con los electores que se contabilizan por cada uno de los cargos. Y esto implica que el escrutinio está viciado de origen, que es un problema de la ley, que es el artículo 113. El artículo 113 reposa en el presidente de mesa toda la legitimidad del acto. Si no hay ningún reclamo sobre esa mesa, eso se da como válido. O sea, es gravísimo eso, porque si vos no tenés autoridad de mesa competentes o idóneas, que es el único requisito constitucional para todos aquellos que cumplen funciones en el Estado, también para la carga pública de ser autoridad de mesa, si no son idóneos, el artículo 113 valida lo que esos tipos puedan hacer. ¿Y no son cada vez más recurrentes estos casos donde se abre la mesa y no están las autoridades y entonces el primero que va a votar termina Fue altísimo siendo, el ausentismo, fue muy alto el ausentismo. Pero eso es tradicional en las PASO porque la gente no tiene más, o se repite también en las presidenciales. Igual tuvo que ver también el hecho de la tormenta, mucha lluvia. Claro, fue una circunstancia bastante particular. Estamos hablando de Buenos Aires en ese caso. Sí, exactamente, por eso. De Estamos la hablando provincia, casi el 40% decir, claro. del padrón electoral va a incidir seguro. Pero sin lugar a dudas que poner el foco en las autoridades de mesa, en la formación, en la capacitación y en esquema de contingencia para que las personas que estén ocupando ese rol sean idóneas, es fundamental para que el escrutinio tenga legitimidad. Pero ¿cómo es hoy el sistema? Porque tengo entendido que te hacen ir a una reunión previamente si sos pero no van. Autoridad de mesa, tenés que ir a capacitarte supuestamente a una reunión. Sí, pero es como dice Pablo. No van, la mayoría. No van, en algunos casos sí van, pero esto es algo que determina la justicia en cada distrito, ¿no? Y esto nos abre otro debate. Que entonces, tiene que ver con el pueden perfil. Poner más énfasis y otro menos. Tiene que ver también con el perfil de el juez que entiende en materia electoral, ¿no? El juez federal. El caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires es un caso emblemático en donde generó mucha discusión, ¿no? Inclusive tenemos un subrogante. Claro. Recordemos que el juez, electoral, Laureano Durán. El juez tradicional de la provincia de Buenos Aires, Manuel Blanco, falleció. Claro. Entonces designaron un subrogante que es chico Durán. Muy joven. Que es, ¿cómo? ¿Qué me decías? Un chico muy joven. Claro, un abogado de 30 y pico de años, sí.
donde hay dudas sobre su idoneidad, pero tiene una posición política tomada muy claramente. Claro. Y él estuvo a cargo del proceso electoral en la provincia de Buenos Aires. Es un dato... Sí. Y esto lo más grave, Javier, es que genera desconfianza entre los actores políticos que participan de la contienda electoral, ¿no? Y supuestamente una elección, una de las bases es la credibilidad, la confianza. Entonces, si ya de arranque tenés alguna dificultad con el juez que define muchas de las cuestiones vinculadas al proceso electoral... Pero es que el tema es, ni siquiera si tenés la dificultad, debiera ser que para no tenerla, el propio juez tendría que haber dicho, bueno, pero yo les pido que armemos una junta consultiva o armemos algo precisamente para evitar esa clase de cosas. Hay una junta electoral, cada distrito se forma una junta electoral, pero ahora, por ejemplo, en Tucumán no está completa. Están haciendo el escrutinio con una junta incompleta. No tiene todas las autoridades de la junta. La que ahora está contando los votos. La que está contando los votos no está completa la junta. O sea, imagínense la validez de un escrutinio por la impugnación de Cano. Por la impugnación de Cano que hizo. O sea, no tenés ni siquiera un instituto que pueda regular las elecciones como existe, por ejemplo, en México, que vos tenés una agencia electoral, federal, que lo que hace es llevar adelante todas las elecciones del país. Y es la responsable de que eso sea justamente apartado de cualquier tipo de participación partidaria. Por ejemplo, si hablamos de todo el proceso electoral, nosotros tenemos la justicia, que es la que realiza el escrutinio definitivo. Tenés el correo, que transporta las urnas. Tenés la Dirección Nacional Electoral, que organiza el comando electoral, y después también tenés el RENAPER, que es el que arma los padrones. Claro. 3/4 partes dependen del Poder Ejecutivo Nacional, que es juez y parte. Entonces, no sé si este sistema puede seguir siendo de la misma manera, porque realmente hay en origen hay por lo menos hay un cuestionamiento de quiénes son las personas que llevan adelante esto, y aparece la militancia, todos esos temas que tienen que ver, que rayan con lo ilegal y que pueden torcer ciertas decisiones que hacen que el escrutinio no tenga esa transparencia que debe tener. Más allá de que este país se denomina federal y se está reivindicado hasta en la propia Constitución, hay que recordar que, por ejemplo, en el manejo de los recursos, después de la última crisis, el gobierno nacional pasó a tener la sartén por el mango porque se lleva el 70% de los recursos, y después dice, bueno, para vos va tal cosa, para vos va tal cosa, así, digamos, ya tenemos un problema ahí que ahora me parece que, claro, no existe el federalismo fiscal en la Argentina, y que ahora me parece que está derivando hacia el resto de las instituciones. Tengo que ir a un corte, pero vamos a tratar de ver cuáles son las cosas que ustedes proponen en la emergencia o cuáles recomendarían, y después pensar un poquito más allá, porque se supone que realmente si se quiere cuidar la democracia y los primeros interesados debemos ser los ciudadanos, tenemos que estar atentos a estas cosas. Después del corte seguimos. Banco Macro presenta Cuentas Sanas, el primer portal del país que te ayuda a administrar tu economía personal y familiar. Entrá a cuentasanas.com.ar y empezá a administrar mejor tu economía de todos los días. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos crecés también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bueno, vamos a pivotear sobre algunas propuestas que hizo la Red Ser Fiscal, precisamente para ver, para esta emergencia, digamos. La primera tiene que ver implementar el uso de la boleta única complementaria para evitar el robo de boletas. Cuando dicen complementaria es que no votemos todos con... Explícalo vos, a ver cómo es. Bueno, concretamente es utilizar esta boleta única que ya existe, obviamente para cargos nacionales. Eso sería una limitación para aquellas provincias que están también poniendo en juego cargos provinciales y municipales. Pero la idea es que ante el faltante de boletas, cuando el presidente de mesa considera que ya no hay manera de reponerlas, si un elector pide porque su boleta no está,
el presidente de mesa le entrega una boleta única complementaria y esa persona vota con esa. Y por supuesto que podría seguir, en algunos casos podría ser utilizado el mismo procedimiento que se usa para los votos recurridos e impugnados, y en ese caso lo define la justicia electoral, lo que sería el cómputo de esos votos. De esa manera evitamos que se identifique al elector, evitamos que no haya un doble control en el mismo escrutinio, sino que lo haría la justicia electoral con todas las seguridades y garantías de la ley. Esa es la propuesta que estamos haciendo, y que por lo menos debería haber el 50% de las boletas que tiene en electores la mesa. Si tiene 350 electores, que por lo menos haya 175. ¿Coincidís? Sí, claro, sí, de hecho acompañamos la iniciativa, ¿no? Digo, realmente es un aporte concreto y ¿por qué te realizable. parece que dicen que no? Porque ya hoy se apresuraron a decir que no. Yo creo que el gobierno tiene algunas diferencias, ¿no? Digo, hay funcionarios que entienden en materia electoral que estas iniciativas las ven con buenos ojos, y hay funcionarios muy políticos que, bueno, no quieren perder el control de la elección ahora en octubre. Es un problema político interno del gobierno. Vamos a la segunda propuesta. A ver, en la segunda ustedes dicen, bueno, campaña por los medios públicos para evitar delitos electorales. Vos decís una campaña focalizada, dicen. Sí, puntualmente nosotros tenemos información. Digo, las PASO las podemos tomar como una base de información muy importante para tomar decisiones concretas de cara al 25 de octubre. Sabemos en qué mesas no hubo autoridades, sabemos en qué mesa hubo robo de boletas. Ser fiscal, por ejemplo, es un trabajo muy interesante. ¿Pero en qué te focalizarías en función de esa experiencia? Y bueno, ahí tiene que haber, en esas mesas, en esas zonas calientes electorales, tiene que haber más presencia estatal. El Estado no solo pone la urna, tiene que controlar, porque es el Estado, digo, no solo tiene que poner la urna, tiene que controlar, le tiene que advertir al presidente de mesa, y tiene que haber una campaña focalizada en donde uno ingresa al cuarto oscuro y diga, robar boletas es delito, así de simple. Digo, con eso pena se de puede cárcel. hacer. Más allá que sea... Claro. Tiene pena de cárcel. La verdad que Claro. todos los delitos electorales tipificados en el artículo 139 del Código Nacional Electoral tienen pena de cárcel, más allá que sean excarcelables. La realidad concreta es que tienen... ¿Sería el motivo por el que iría preso Aníbal Fernández? ¿Vieron que se lo vio salir con unas boletas? No, era trucada. Era trucada esa. No, pero es un chiste. Pero Sí. más allá de eso, digo... Sí, sin dudas. Claro. No, bueno, focalizarnos, como dice Leandro, en aquellos aspectos que todavía la gente no conoce y que debería conocer, porque esto es instrucción cívica. Una de las cosas que refieren los presidentes de mesa es que realmente convivir con algunos fiscales o con la presión de algunos fiscales es imposible. Son Se la sienten autoridad máxima. Muy presionados. Son la autoridad máxima. ¿No habría que reforzar la seguridad de los presidentes de mesa? Claro. Y terminar con esto de que robar boletas es parte del folclore, es un delito. Digo, no es folclore, folclore es otra cosa. Digo, eso es un delito. Vamos a la tercera. Tiene que ver con la evaluación del desempeño de las autoridades de mesa y de los delegados judiciales en los centros de votación durante las PASO. Es decir, usar eso como un tamiz para decir que Esto no. siga o que no siga. Exactamente. Pero claro, digo, una evaluación, rendición de cuentas, es algo que se hace en el mundo. Digo, bueno, a ver, una encuesta a la autoridad de mesa funcionó bien, hay delegados judiciales en todos los centros de votación. Digo, no presentan un informe acerca de qué mesa funcionó mejor, qué mesa fluyó más, cuál se demoró, por qué se demoró. Rendición de cuentas, control cruzado. Es algo que me da la sensación que falta mucho por hacer. Esto no se ha hecho. Y cuéntenme en dos propuestas más, porque me va a quedar poco tiempo y quiero poner la mirada un poco más allá de la emergencia también. Una de las propuestas es ciudadana. Creo que todos debemos participar de esta elección también, haciendo el esfuerzo, siendo fiscales. Desde la Red Ser Fiscal seguimos convocando a los ciudadanos para que participen, que se capaciten. Nuestra capacitación es exhaustiva. La idea es poder conocer, tener el conocimiento y la actitud para poder defender la urna de todos los ataques y defender los votos de todos. Esa es la propuesta que nosotros tenemos de la Red Ser Fiscal. Es decir, entender que cualquier proceso electoral, que es el momento cero de la democracia, necesita que haya transparencia de origen, porque es la diferencia entre legitimar un resultado o que un nuevo proceso político comience con dudas. Es decir, ¿cuál sería tu cotación también, la que creas más bueno, importante? entre todas las propuestas, creo que hay una que se puede hacer. Digo, algunas cosas son hasta mínimas, Javier. Digo, cada distrito tiene su propio diseño de formulario de envío de telegrama. No puede ser, unifíquenlo, no puede ser, porque eso genera errores de carga. Entonces, ese tipo de cuestiones que son simples, hay que hacerlas. Y otro tema que nos parece fundamental es la observación electoral internacional. Nosotros, como gobierno, financiamos las misiones de la OEA en toda América Latina, que tiene un gran prestigio. Convoquémoslo y que venga. Pero ¿por qué no se las... Ahora, en cuestiones técnicas, por ejemplo, el control del correo, ¿por qué no lo puede hacer la OEA, el control del correo, que es algo que están pidiendo los partidos políticos?
Salgamos de la coyuntura y digamos, si hay que cambiar, algunas pistas ya me dieron, digamos, la logística no es de antaño estar con esa cosa de chasquis que te lleven el telegrama. Sí. Debería hacerse, una de las cosas en la que focalizás es la transmisión electrónica de los datos, por ejemplo. Por ejemplo, desde origen, ¿no? Digo, y aparte otra cosa que va a dar tranquilidad a los apoderados políticos y a la ciudadanía en general, es que el telegrama se digitalice ese mismo día, el domingo a la noche, no al otro día como ocurrió en las PASO. Que fue una excepción, es increíble, porque veníamos teniendo el telegrama para poder controlar. Nosotros a los fiscales le pedimos que saquen una foto y que controlen. El otro día, no, ¿cuál fue 48 horas después. ¿Y cuál fue la excusa? Y la excusa, te digo cuál es, el artículo 110 del Código Electoral, que es, vos tenés 48 horas para impugnar o hacer observaciones sobre las mesas. Si vos tenés la información visible, los apoderados partidarios pueden denunciar ante la justicia electoral, ante la Junta o la Fiscalía, es decir, en esta mesa, en estas 4.000, tengo problemas. Al no tener la posibilidad de ver ese telegrama, no podés... Le anulan la posibilidad de la denuncia. ¿Qué pasa lo mismo con la información del resultado en base de datos para poder hacer ese peine? Y eso a propósito. Porque es evidente que si no tenés la posibilidad de contrastar, y se te bloquearon esa posibilidad por algo. Donde no tuviste fiscales no podés resolverlo. ¿Y cuál sería tu recomendación de cara al futuro? De cara al futuro. Sin lugar a dudas, el debate que necesita la Argentina para tener un código electoral de avanzada o novedoso, primero tiene que partir con la posibilidad de que tengamos una agencia electoral dedicada, ya sea o que dependa de la justicia electoral, o que sea un ente autárquico que tenga los fondos y que pueda administrar todos los recursos y que tenga inclusive observancia de las organizaciones de la sociedad civil, que tenga posibilidades de administrar con claridad y en tiempo real cualquier cambio que sea necesario en el sistema electoral y por supuesto eliminar las leyes de lemas, las de acoples y estas cosas que distorsionan la voluntad popular. Se me comió el tiempo, me quedé con 200 preguntas y con ganas de debatir de cara al futuro. Evidentemente estamos en una situación de irregularidades y casi en una emergencia. Esperemos que podamos saltar esta instancia de la manera más transparente posible, porque precisamente como ustedes marcaban, ahí está el germen de la democracia. En el voto, en la decisión del elector está el germen de la democracia. Y si estamos bombardeando eso, es que hay algo que estamos haciendo mal. Gracias Pablo, gracias Leandro. Con ustedes tenemos una cita el próximo viernes para ocuparnos de sus problemas que ya saben, son también los nuestros. Hasta la semana que viene.